Hablar de X-Men, para la generación que pudimos verlo en la televisión, representan varios momentos claves en la historia del entretenimiento y los dibujos animados. La gente estaba ávida de productos más maduros. Pero espero que los vecinos nunca descubran que nuestra hermosa Júbilo es una mutante. No lo entenderían. A pesar de ser considerados los típicos dibujitos de las tardes en la televisión de señal abierta. Ejemplos claves como el éxito de las películas de Batman de Tim Burton granjearon el terreno para lo que estaba por venir. X-Men es una serie canadiense-estadounidense emitida desde el 31 de octubre de 1992 por la señal Fox, como parte del bloque de programas Fox Kids, dirigido a un público infantil, pero que tuvo una amplia repercusión en el público adolescente de la época. La serie consta de 76 episodios a lo largo de 5 temporadas, producida por Saban Entertainment, el mismo estudio detrás de Mighty Morphin Power Rangers, que en ese momento se encontraba rebosante de dinero gracias a la franquicia. X-Men fue el segundo intento de Marvel Comics por realizar una serie animada de los personajes, después de un piloto de media hora titulado Pride of the X-Men. Pero hay que remontarnos más allá para conocer los orígenes del equipo mutante, antes de que se consumara el éxito en televisión. Seguramente la gente del canal puede recordar los inicios del equipo, cuando tuvo algunas breves apariciones en shows como Spider-Man y sus amigos, en los años 80, además de tener a uno de los primeros mutantes participando como un personaje regular, me refiero a Iceman. Pero fue antes, en 1966, cuando los personajes aparecieron en unos episodios de la serie animada Marvel Superhéroes. ¿Recuerdan esa serie que emulaba los dibujos de los cómics, donde apenas se agregaban los movimientos de los labios o unas cabezas que giraban? Ya para 1989, la productora Margaret Loesch junto a Stan Lee prepararon el proyecto de Pride of X-Men, debido al éxito que tenía la serie de cómics que en ese momento se venía publicando. Fue un piloto que no fue bien recibido por el público, y si bien estamos tentados a decir que la razón fue alguna intromisión corporativa, pues no, al público simplemente no le gustó la voz canadiense de Wolverine. El mutante se encontraba entre los favoritos del mundo del cómic. Al menos podemos decir que gracias a Pride of X-Men tuvimos, en mi opinión personal, el mejor videojuego de la generación arcade. Quien les habla tuvo su primer contacto con la franquicia gracias a la máquina de arcade que estaba detrás de mi colegio, el Valhalla sagrado de mi adolescencia, donde paraba más tiempo que en clases. Y así, a la segunda fue la vencida. La productora Margaret Loesch presentó a la nueva alineación, enfocada en solo 8 mutantes, la mayoría perteneciente al equipo azul, salvo Storm, con una paleta más colorida y personajes variados. Recordemos que por esa época, en Latinoamérica, llegó no solo la serie, también llegaron unos saldos promocionados llamados Pepsi Cards, de un universo mucho más grande que salió en Estados Unidos, correspondiente a la colección Marvel Flair del 94, la cual tenía un número mayor de cartas, en total 150. PepsiCo de México fue quien se encargó de licenciar los mazos de cartas. Fueron toda una locura en Latinoamérica, muy especialmente en la República Dominicana. En Perú y en Bolivia provocaron una revolución gracias a la calidad de las ilustraciones, pintadas en computadora, toda una novedad para la época. Además de mostrarnos cosas muy novedosas, como por ejemplo la serie Marvel 2099, que representaba versiones hiper estilizadas de Spider-Man, Hulk, Ghost Rider, Doom y por supuesto los X-Men. Todo lindo, si no fuera porque en esa época la Marvel se encontraba muy ocupada resolviendo su bancarrota. La popularidad y éxito de X-Men junto con Batman, la serie animada que se estrenó en la temporada 1993 a 94, fomentó el estreno de varias series animadas basadas en cómics en los años 90, como Hulk, El asombroso hombre araña, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man. Además, debido al crossover con Spider-Man, la serie animada, en su segunda temporada quedó establecido que ambas series comparten el mismo universo. También incentivaron la adaptación de otros super equipos del cómic,
que también eran muy populares en los Estados Unidos, como los de la editorial Wildstorm, conocidos como los Wildcats. La serie bebe del diseño que por esa época le imprimía uno de los más populares dibujantes de la época, el señor Jim Lee. Presenta unos X-Men similares en apariencia y alineación a los cómics, especialmente el traje azul de Cíclope establecido en los primeros números de X-Men Legacy, compuesto por Cíclope, Wolverine, Rogue, Tormenta, Bestia, Gambito, Júbilo, Jean Grey y el Profesor X, así como un personaje original, Morph, una adaptación del miembro anterior de X-Men, Changeling. X-Men Animated, a pesar de ser un producto dirigido a un público juvenil, no se acercaba ni por asomo al conflicto y al tono representado en los cómics. Curiosidades mutantes. Haim Saban, director de Saban Entertainment, indica que la serie ayudó a posicionar su proyecto en paralelo, Power Rangers, frente a los directivos de la Fox. El show ha sido aclamado como un pionero de la elaboración de tramas maduras y serializadas para una serie animada, además de allanar el camino para la película del año 2000. IGN clasificó a X-Men como 13º programa animado más grande de todos los tiempos en su lista de los 100 mejores. La versión japonesa, que incluye un opening muy al estilo anime, que hay que decir la verdad está muy bien logrado y personalmente me gusta más que el original, pero si solo le hubieran dejado la música original y no cambiarlo por una canción genérica de grupo J-Pop. Los 90 también fueron prolíficos en el terreno de los videojuegos. Gracias al éxito de la serie, la franquicia de X-Men vs Street Fighter abrió todo un horizonte de crossovers, uno mejor que el otro. Después de la saga de Apocalipsis, se pensó en cancelar la serie. Los problemas financieros de la Marvel eran más que evidentes, ya que se declaró oficialmente en bancarrota. Así que la empresa Saban tomó la posta para la 5ª temporada de 3 episodios. Esto se nota en la calidad de la animación. Cuando Magneto usa sus poderes, el sonido que hace fue reciclado de la película de Star Trek En busca de Spock. Resurrección. La icónica serie animada de X-Men será revivida por Disney+ y será conocida como X-Men 97. Pese a lo que algunos podrían suponer, no se tratará de un remake, sino de una continuación, ya que retomará la trama tal y como quedó la serie y todo lo acontecido entre 1992 y 1997. La producción original de X-Men duró 72 episodios e incluyó muchas historias icónicas. Disney+ ratificó en sus redes sociales que X-Men 97 arribará en el transcurso del 2023. Sin dudas, se trata de una excelente noticia para los fans y una oportunidad única para que una audiencia más joven se involucre con esta entrega. Bueno, gente del canal, espero que el video les haya parecido interesante. Si es así, me ayudarías mucho suscribiéndote, agregándote a las notificaciones y compartiéndolo entre tus amigos. Somos TV Frikis. No te olvides que todos los sábados a las 9 de la noche hacemos unos en vivo bravazos a través de Twitch y también de YouTube. Chau, chau, chau.